Entonces, María Alejandra, muchísimas gracias. Bienvenida, pues, un grupo muy selecto, pues, de personas muy inquietas sobre el tema. Los que están conociendo, conectando y los que posteriormente podrán ir a la conferencia. Claro que sí, muchísimas gracias. No, Miles gracias a la asociación, por supuesto, a José, a las amigas y muy especialmente a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. En efecto, vamos a tratar de un tema que es de mucha actualidad, pero sobre el cual infortunadamente también hay mucho ruido. Hay muchos malos entendidos y hay mucho desconocimiento. Lo que pretendo no es que esta sea una charla ciberterrorista. Por aquí me decían que miedo. Y en efecto, hay asuntos que nos preocupan. Pero lo que vamos a buscar es primero entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando y poder entender realmente cuál es la discusión. Porque hay, y reitero, muchísimo ruido, sobre todo en redes sociales. Todo lo que nos llega por WhatsApp, todo lo que nos llega por Facebook, todo lo que nos llega por conversaciones entre personas conocidas. En veces tiene cierto punto de verdad, pero también hay muchos puntos que tenemos que aclarar. Entonces, también partiendo de las inquietudes que me compartió José y con todos ustedes, elegí algunos de los retos que desde el punto de vista del derecho comporta la inteligencia artificial. Qué bueno que esto no sea un monólogo, no sean 2 horas de escuchar a María Alejandra, sino que podamos conversar, que me puedan preguntar, que podamos comentar, porque lo que les voy a contar son muchas historias. Historias que nos van a permitir entender cuál es el estado actual de la discusión y realmente dónde está la dificultad, dónde está el problema, que es el que por ahora estamos trabajando en resolver. Así que, agradeciendo la generosa presentación de Leonidas, no quiero entonces... si me ayudas, por favor, muchas gracias. No quiero entonces extenderme más, sino empezar con la primera historia, para que, más allá de si pueden o no clonarnos la voz, y vamos a hablar de eso también, veamos hasta qué punto ha llegado esta tecnología. Hace unos años, en Estados Unidos, una empresa que probablemente ustedes han escuchado, o inclusive habrán utilizado, que se llama Uber, estaba probando unos vehículos autónomos. En palabras sencillas, ¿qué es un vehículo autónomo? Es un vehículo que funciona con un sistema de inteligencia artificial y por eso no tiene conducta. Sino que es el propio sistema el que a través de sensores, a través de un sistema que lo que hace es retroalimentar y procesar gran cantidad de información, hace que el vehículo se mueva, se conduzca sin la necesidad de la asistencia de un segundo. Este vehículo estaba en pruebas, reitero, en Estados Unidos. ¿Y por qué digo en Estados Unidos y hago énfasis en ese punto? Porque no es lo mismo conducir allá que conducir en Colombia, por ejemplo. ¿Cierto? No sabemos, muy diferente. Empezando por las motos, alguien me decía que acá se sentía manejando como en un videojuego. Sí, que atravesaban las motos, los carros, mejor dicho, que era una cosa miedosa. Digamos que en Estados Unidos esa no es la regla general. Y las personas, partiendo inclusive de los peatones, suelen ser respetuosos de las normas de tránsito. Y por eso este sistema había sido entrenado de conformidad con las normas de tránsito que se tienen en Estados Unidos. Como estaban haciendo pruebas, había una persona que era, digámoslo así, la conductora de emergencia, como cuando estamos aprendiendo a manejar, que está el instructor al lado, por si tiene que reaccionar a tiempo, ¿cierto? Así estaba esta persona. Pero desafortunadamente, y eso sí que lo hemos visto ahora, sobre todo en los jóvenes, estaba adicta y enviciada con su celular. Entonces, ¿qué sucedió? Era ya de noche, como ustedes pueden ver en esta imagen, que ya les voy a explicar qué es. El carro iba conduciendo autónomamente. Y lo que sucedió fue que detectó que había algo un poco más adelante. Como estaba entrenado a partir de las normas de tránsito de los Estados Unidos, una bicicleta, ¿cómo cruza la calle? Solo por la ciclovía, y estaba entrenado también para que la persona estuviera sobre la bicicleta. Entonces, ¿cómo reconozco yo una bicicleta? Cuando veo una bicicleta y una persona sobre la bicicleta. Pero una mujer de apellido Herzberg estaba cruzando la vía, no por la ciclovía, sino al estilo colombiano, por toda la mitad, ¿cierto? Y además no iba sobre la bicicleta,
sino que iba justo al lado de la bicicleta llevando. Entonces, 5.6 segundos antes de encontrarse con ella, el sistema reconoció que había algo, pero empezó a iterar tratando de identificar qué era. Entonces decía, es un vehículo, es una bicicleta, es otra cosa, no es una bicicleta, no es un vehículo. Y empezó a iterar, porque no podía reconocer qué era. Y necesitaba saber qué era, también para calcular la velocidad de lo que estaba pasando, para saber si alcanzaba a esquivarla, para saber si frenar. 4.5 segundos antes de encontrarse con Hertzberg, de nuevo, siguió iterando. Y lo que hizo fue reconocer que era otra cosa. No supo qué era, indeterminado. Cuando ya faltaban 1.5 segundos, les estoy hablando de segundos, es decir, me estoy demorando más en esta historia. 1.5 segundos antes de encontrarla, identificó que la iba a impactar. Activó el freno, pero el freno se demoraba un segundo. Así que 0.5 segundos, menos de un segundo antes del impacto, sonó la alarma. La impactó y la mató. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la última imagen de Hertzberg antes de la policía. Entonces les estoy contando esta historia porque, en efecto, como lo contaba don Leonidas, hemos tenido estafas, hemos tenido fraudes, hemos tenido inclusive usurpaciones de personalidad, pero también hemos tenido homicidios. Entonces viene la pregunta para el derecho. ¿Quién la mató? ¿Quién responde? Mandamos el carro a la cárcel. ¿Sí? Y sobre todo porque no es el carro, es el sistema que está contenido en ese carro. Entonces, no me va a contratar a la comunidad. Además, de hecho, les cuento. Lo más interesante es que inició un juicio penal, porque el homicidio es un delito. Inició un juicio penal en contra de esa conductora, que supuestamente fue la que lo debió haber visto, debió haber activado el freno de emergencia, y también contra los directivos de Uber. ¿Qué es lo que sucede? Que la responsabilidad penal es personal. Uno solo responde por lo que uno directamente hace. Entonces el fiscal dijo, sí, aquí hubo una falta, un problema de entrenamiento del sistema, que los directivos personalmente no fueron los que mataron a ese señor. Entonces por eso a los directivos los absolvieron. ¿Qué pasó con la conductora? Fue condenada a pena de prisión por homicidio culposo. Porque no fue que ven, mira, Hertzberg, aprovechemos a matarla. No, sino que por negligencia, por falta de cuidado, permitió que ese impacto llevara a ese desenlace. Claro, la obligación de ella precisamente era estar atenta, activar el freno. Si el sistema no podía identificar que era eso, ella sí podía identificar que era una mujer pasando por una bicicleta. Y por eso tenía que detener, pero no lo hizo. Entonces, este tipo de situaciones son las que ya tenemos que resolver hoy. Pero empecemos desde el principio. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Suele ser la mejor manera de empezar, no siempre. Pero a veces suele ser bueno empezar por el principio. La inteligencia artificial como concepto no es nueva. Estamos hablando de inteligencia artificial desde los años 40. Porque en los años 40 se desarrolló un concepto en el seno de la informática, en el seno de la computación, que se llamó redes neuronales artificiales. En palabras sencillas, ¿qué era lo que se buscaba? Imitar el proceso de razonamiento de nuestro cerebro. Porque si recordamos por allá las clases de biología, nos explicaron que el cerebro está compuesto de neuronas, que esas neuronas se conectan las unas con las otras a través de unos procesos llamados sinapsis, y que así es como razonamos los seres humanos con el cerebro. Entonces quiero llamar la atención porque ese concepto fue la base, precisamente para poder estructurar una máquina, un programa, un software que imitara esa forma de procesar información. Ese es el quid del asunto. ¿Y por qué es importante este antecedente? Porque luego en 1956, en esta conferencia, ahí ustedes están viendo un grupo de amigos, así como ustedes, que se reunieron en su momento en 1956, se acuñó el término de inteligencia artificial. Fue la primera vez en la historia que se habló de inteligencia artificial. Y hablaron de inteligencia artificial definiéndola como una disciplina
como una parte de la informática que buscaba crear programas y máquinas que simularan el razonamiento humano. Ese era el cuento del asunto. ¿Cómo logramos desarrollar sistemas que puedan hacer tareas típicamente humanas que requieren inteligencia? Y de lo que ellos se dieron cuenta fue que precisamente a través de la inteligencia humana podíamos también encontrar una inteligencia de máquina, una inteligencia artificial. Porque básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Piensen ustedes en un niño. Cuando un niño está aprendiendo una palabra, al niño le muestran una manzana y le dicen manzana. Yo soy de manzana. Luego le muestran otra, manzana. Y el niño empieza a repetir manzana. Le muestran una pera y el niño dice manzana, no, pera. Y así es como aprendemos los seres humanos. Lo que se hace con estos sistemas artificiales es exactamente lo mismo. Mostrarles manzanas para que ellos aprendan qué es una manzana y la puedan reconocer. Y cuando les muestren una pera digan, no, esto no es una manzana, es otra cosa. Entonces miren que los sistemas en últimas lo que hacen es procesar información a través de parámetros ya establecidos y procesar una gran cantidad de datos. Esa es la diferencia. ¿Por qué estos sistemas son tan poderosos? ¿Y por qué nació justamente en el seno de la informática? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad limitada para procesar información. Hagamos un ejercicio bobito para hacerme entender. Porque pensamos tan distinto. Totalmente, totalmente. Pensamos muy distinto, en efecto. Pensemos en una variable A y en una variable B. ¿Cómo la relacionamos? A con B. Ahora introduzcamos una nueva, C. A con B, A con C, B con C. Si introducimos otra, A con B, A con C, A con D, B con C, B con D, y miren que ahí empezamos como, a ver, ¿cómo entonces? Ya íbamos al 4. Imagínense cuando sean millones y millones de variables, todas se tendrán que relacionar. Las máquinas lo hacen mucho mejor, mucho más fácil y mucho más rápido que nosotros. Entonces, por eso es que los sistemas son tan útiles, porque pueden procesar una gran cantidad de información. Entonces, por eso es que los llamamos inteligentes. No porque sean inteligentes como nosotros y tengan humanidad, y tengan conciencia, y tengan emociones, no. Sino porque simulan nuestro proceso de razonamiento a partir de una gran cantidad de información. Eso es inteligencia Sí, artificial. pero hay cosas en que se quedan cosas, como el caso que decía de la señora, ella no distinguió No supo qué era. por eso. Se le puede poner lo que quiera, relacionar lo que quiera, pero no distingue con una persona. Y esto que acaba de decir es muy importante precisamente porque vamos a entender que es dependiendo de esa información y dependiendo de ese entrenamiento que las decisiones, entre comillas, que toma el sistema pueden variar y también pueden cometer errores. Lo más increíble de los sistemas de inteligencia artificial es que han llegado a un punto tal que toman decisiones como lo haríamos más o menos los seres humanos, tanto con aciertos como con errores. Si ustedes fueran ajedrez, por poner un computador, ustedes llegan a un momento en que no pueden tener certeza de si al otro lado hay un ser humano o hay una máquina. Porque comete aciertos y comete errores. Los dos. ¿Cierto? Claro. Pero depende también de la información y de la manera como le está procesando. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de este momento, miren, 1956, ya vamos a cumplir 70 años desde que estamos hablando técnicamente de inteligencia artificial. Yo soy muy joven. ¿Cómo? Yo soy muy joven. Súper joven. Súper joven. Es más vieja la inteligencia artificial. Es más vieja la inteligencia artificial. Lo que sucedió en 1956 fue que hubo una explosión, porque se quería entonces empezar a diseñar estos software, estos sistemas, estos programas que permitieran emular ese razonamiento. Pero ¿qué sucedió? En 1956 no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Entonces la inteligencia artificial empezó en un punto muy alto, todos muy entusiasmados con esa nueva disciplina de la informática, pero empezó a entrar en un valle de sequía, porque no había información, porque no había poder de cómputo. Y sobre todo, porque si había algún conocimiento del cerebro, pero muy preciso. El cerebro es el órgano más importante y más desconocido del cuerpo humano. Pero en 1956 sabíamos mucho menos de lo que sabemos hoy. Entonces, por esa razón entramos a ese valle de sequía. Y por eso es que solamente en una época relativamente reciente, hace unos años,
que llevó avances importantísimos en neurociencia y ya entendemos mejor el cerebro, que hay mucho más poder de cómputo. Recuerden las primeras computadoras, esas bodegas gigantescas con una pantallita de este tamaño, ya no. Ya ustedes en sus manos tienen algo mucho mejor que cualquier computadora, un celular. Entonces, gracias a esos avances, gracias también a la inversión económica, porque repuntó esa tecnología. Y por eso es que hoy nos parece que es algo muy nuevo, y en realidad no es. Más bien vieja que ustedes, ¿cierto? Pero no había tenido el desarrollo que sí pudo tener. Entonces, eso es importante que lo tengamos todos en cuenta. Ya sabiendo qué es eso, también es valioso que consideremos cuáles son los beneficios de la tecnología. Porque uno de los problemas, sobre todo cuando nos enfrentamos a algo nuevo, es pensar que eso es malo, satanizarlo, decir que eso es perverso, y tampoco podemos llegar a ese tipo de conclusiones. Ha hecho cosas muy interesantes. Ha permitido unas posibilidades que antes eran impensables. Inclusive en actividades tan cotidianas como ir a mercado. Ir a mercado, hacer mercado. ¿Ah, sí? Pagar. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un supermercado que fue creado por Amazon. Amazon creó un supermercado llamado Amazon Go, que está fundamentado en una tecnología que literalmente significa tómelo y váyase. ¿En qué consiste? Las personas, utilizando sus celulares, entran a su cuenta de Amazon. Recuerden que Amazon pues es como un mercado virtual, ¿cierto? Entonces entramos a Amazon, pasan por acá, por estos counters, digámoslo así, ponen su celular, se registran, entonces queda claro que esa persona entró con su cuenta de Amazon y van a encontrar todos los productos en vitrina, utilizando inteligencia artificial, sensores y tecnologías de algoritmos con aprendizaje profundo. No hay caos. No hay ayudas. Lo único que hay que hacer es coger lo que uno quiere e irse. Porque cuando yo cojo el pastelito, inmediatamente en mi carrito de Amazon aparece el pastelito. Ay, no, estoy a dieta, no quiero pastelito. Lo devuelvo. Se borra el pastelito en el carrito. Sigo caminando, cojo las manzanas. Me aparecen inmediatamente las manzanas. Todo está con sensor, todo está con cámaras, todo está con inteligencia. Ay, ya no puedes tomar el celular. No puede. En efecto, por eso no está en Colombia, está en Estados Unidos. Todavía no tenemos Amazon. Entonces llama la atención porque una vez tomo lo que necesito, simplemente vuelvo a salir y me voy. ¿Qué pasa cuando paso de la entrada? Se carga mi carrito de la cuenta y me lo debitan de mi tarjeta de crédito. Ya está. Entonces mire que es una experiencia de supermercado totalmente renovada. Ya no hay que hacer filas, ya no hay que pelear con la cajera, ya no hay que llevar dinero. Entren, cojan lo que quieran y vayan. Eso es todo. Pero esto no solamente lo vemos en actividades cotidianas, sino que vemos las ventajas de esta tecnología, inclusive en la salud. El año pasado hubo una noticia sobrecogedora, no sé si la escucharon. Lo que llamábamos un milagro bíblico se volvió un hecho científico. Un parapléjico volvió a caminar. ¿Y cómo volvió a caminar? Esta persona que ustedes están viendo es de apellido Oscar, europeo. Él tuvo un accidente, se cayó sobre él y tuvo una afectación en su médula espinal. Su cerebro estaba intacto, pero como la médula espinal sufrió una lesión, las señales del cerebro que le decían a las piernas caminen, no podían llegar a las piernas, porque la médula, digámoslo así para hacer entender, ese puente en el que se comunican el cerebro y las piernas, se dañó. Entonces lo que hicieron fue utilizando una tecnología que se llama interfaz cerebro-máquina y también utilizando inteligencia artificial para decodificar esa señal cerebral. Le pusieron un implante, ustedes lo ven aquí en la cabeza de Oscar, que se conectó con otro implante en su médula. ¿Cuál era el propósito de estos implantes? Hacer el puente que se dañó. Entonces, la inteligencia artificial decodifica las señales cerebrales, envía al otro dispositivo la información y así Oscar pudo volver a caminar. Entonces, miren hasta que no vamos. Lo que era un milagro ya se está volviendo además ciencia.
Y no solo eso. El dueño de Tesla estaba montando, ¿Cómo? que el dueño de Tesla ya está montando a la gente. Neuralink, en efecto. Sí. Ustedes recuerdan pues que el dueño de Tesla, ahora X, antes Twitter, ¿cierto? Elon Musk, pues es una persona muy controversial en muchos sentidos. Pero inclusive una de sus compañías más controversiales es Neuralink. Es un chip que se implanta en el cerebro de las personas. Literalmente dicen que es una cirugía muy fácil, invasiva. Te levantan la piel, te ponen el chip y te vuelven a cerrar. Así, de simple. Y es una operación ambulatoria. Ya están haciendo pruebas en seres humanos. ¿Listo? ¿Y qué hace ese chip? Permite lo que antes era ciencia ficción. Telepatía, telequinesis. No sé si vieron una película, Matilda. La niña le movía las cosas con la mano. Sí, sí. Ya se puede hacer con esos chips. Con esas interfaces en automático. Ya se puede hablar con otra persona sin modular palabra, sino leyendo la mente. Pero miren la dificultad, porque también hasta qué punto, les pregunto, que respondamos con sinceridad, ¿será que si estaríamos tranquilos si cualquier persona, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, pudieran escuchar y pudieran saber todo lo que estamos pensando de ellos? Es una invasión a la privacidad. Te mandarás de texto por invasión a la privacidad. Y por eso el caso de la Neuralink es muy controversial. Porque claro, el derecho a la privacidad se está cerrado, pero ahora se dice no. Ahí podríamos hacer esa pensión de En efecto. Y podríamos anticipar qué es lo que está buscando no solo él, sino cualquier persona. Maduro, que ya se va a convertir en cuarto productor de coca. Absolutamente. ¿Cierto? Entonces les quiero llamar la atención en este punto porque miren que la dificultad es que se está llegando a una esfera que era intocable, que era netamente reservada y privada de cada persona. Ya podemos saber que está pensando otra persona sin siquiera hablar con ella. ¿Ok? Entonces, esto ha permitido que Oscar vuelva a caminar, pero también ha generado profundas preocupaciones, entre otras cosas, por la privacidad. Y no solamente que paralíticos caminen. En pantalla están viendo a Ann Johnson. Ann Johnson era profesora de matemáticas. Tenía una hermosa familia, 2 niños pequeños, su esposo, y cuando tenía 30 años, sufrió lamentablemente un derrame y quedó paralítica. Ella quedó en silla de ruedas, sin poder moverse después de este derrame y sin poder hablar. Y lo más fuerte es que después de muchísimos años de terapia, ella logró volver a mover los músculos de la boca, pero no era capaz de modular palabras, y empezaba como... Esos eran los sonidos que hacía. ¿Y qué sucedió? Gracias a la inteligencia artificial, 18 años después de su accidente, le conectaron también, miren acá, una interfaz cerebro-máquina, uno de los dispositivos de los que estábamos hablando ahorita, y lo conectaron con un avatar que buscaba ser parecido a la Ann antes del accidente, que podía hablar por ella, hacer gesticulaciones por ella, e inclusive transliterar lo que ella estaba diciendo. No se imaginan la emoción de esta mujer cuando dijo, después de 18 años, por fin puedo volver a hablar con mi esposo. ¿En qué? Puedo con el esposo. Ann. A-N-N Johnson. Ann Johnson. Entonces les llamo la atención porque lo primero que ella dijo cuando le conectaron este dispositivo fue, refiriéndose al equipo de trabajo que le estaba ayudando, ustedes son maravillosos. Entonces es muy bonito porque personas que ya estaban condenadas a no poder hablar, a no poder comunicarse, lo están logrando gracias a esta tecnología. En la calle no se está viendo. Es decir, no está emitiendo una carcajada, pero a través de su avatar le dice a su esposo, no me hagas reír. ¿Sí? Entonces logró comunicarse directamente con su esposo gracias a los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué les estoy contando estos casos? Porque hay cositas que nos inquietan y nos asustan. Sí. Pero entonces, apague y vamos, cerremos esta tecnología. Miren también todo lo que está logrando. Y en este sentido, no podemos perder de vista a la tecnología per se, en sí misma. Ni es buena, ni es mala. Como la uso. Exactamente, depende de cómo se use. Si yo le doy un lápiz a un niño, esa puede ser una herramienta formativa y educativa
narrativa extraordinaria. Pero ese mismo lápiz, si yo lo tomo y se lo entierro en la yugular, se vuelve un arma homicida. El lápiz no es homicida, es el uso que yo le dé al lápiz lo que puede hacer cometer una conducta ilícita. Entonces, por eso es que no podemos satanizar la inteligencia artificial. Miren todos los beneficios y todas las bondades que nos ha traído hasta ahora. Sin embargo, la situación no es tan sencilla, porque empezamos a encontrar unos retos. El primero, inclusive motivado por una de las preguntas que me enviábamos esta mañana, me alegró mucho porque coincidió con lo que tenía preparado para ustedes. Los retos que había elegido son los retos planteados en las preguntas. Entonces, quedé muy feliz porque estamos todos conectados. Y son retos que, en efecto, nos inquietan a nivel internacional. El primer reto tiene que ver con el trabajo. Entonces, vamos a hablar de las consecuencias de los sistemas de la inteligencia artificial en materia laboral. En pantalla, ustedes están viendo el que fue el primer presentador de noticias generado con inteligencia artificial. No. Esta no es una persona. Esto no existe. Es un presentador de noticias. Veamos el video, por favor. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Zin Agency with my voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Sigma. Chile presentó el primer conductor de noticias virtual, producto que resulta de la conjunción de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera. Se reducen costos de producción y se mejora la eficiencia, señaló la agencia Xinhua en su página electrónica, donde presentó un video corto donde el conductor virtual se presenta a sí mismo, así como una nota informativa. Esta parte que vimos es el video en el que este presentador de noticias se presentó al mundo y dio su primer reportaje. Dio el primer reportaje de una noticia que ocurrió en la China. Tomaron la voz, ahorita que estábamos hablando de eso, la voz y la imagen de un presentador real. Pero ese no es el presentador real, sino que lo hicieron con inteligencia artificial. Pensemos en términos de producción. Eso era lo que nos decía al final. La agencia de noticias está feliz porque es mucho más eficiente, porque disminuye muchísimo los costos. Porque miren, es un presentador que no se cansa, que no duerme, que no come, que no sale a vacaciones, que no se queja, que no pide permiso, ni pide aumento de eso, entonces no hay que pagar. No, al baño. No va al baño, no hace interrupciones, no está pegado al celular. Es decir, es el trabajador. Ideal. El esposo ya. Ay, no, quizás ya está. Ay, no, eso es que no. Aunque es una persona que 24/7 puede transmitir noticias como ellos quieren, cuando ellos quieren, como ellos quieren. Entonces quiero llamar la atención porque esto es un avance interesante, pero también empieza a generar ciertas inquietudes. Entonces, ¿qué va a pasar con los presentadores de noticieros? Dedicarse a otras cosas. Expandir los horizontes. Hay ustedes que son atendidos por Exclusivamente por robots. Y muchos ya que implementan sistemas de inteligencia artificial que pueden tener una atención mucho más cálida que por ejemplo algunas personas. A finales de 2022, O sea, perdón. sí, Entonces, uno de los retos que había era, de los que preguntábamos, es ¿qué profesiones pueden desaparecer con la inteligencia artificial? eso lo vamos a mirar en un segundito. Les estoy aquí ambientando la cosa. Perfecto. No era para saber si era una de esas cosas que iban a Como una parte, pues, con eso que estamos hablando, no sé si vieron algo que publicó hace poco Videos, que decía que empleos definitivamente permanecerían seguros aún con el avance de la inteligencia artificial. Y decía empleos relacionados con el desarrollo y mantenimiento de la misma inteligencia artificial, como ingenieros de software, científicos de datos, especialistas en ética y seguridad de la inteligencia artificial y técnicos de soporte y mantenimiento. Los otros empleos que requieren creatividad y empatía e interacción humana, como los profesionales de la salud, pero yo no sé qué tanto. Los médicos educadores, artistas, músicos y creativos. Y ya no vamos a mirar. Empleos en campos emergentes impulsados por la inteligencia artificial, como la robótica y la ingeniería.
Ya lo vamos a mirar. Eso está No vamos a decir como que eso tenía razón, ¿cierto? Pero lo que vamos a decir es que esa es una visión relativamente cortoplacista. Sí. Porque ya inclusive algunos de esos empleos también han empezado a desaparecer. Entonces ya voy para el reto. Les quiero contar algunas historias reales para que miremos dónde está la situación. Entonces les contaba que a finales de 2022 escuchamos una noticia precisamente también para responder a la cuestión de la imagen. No sé si recuerdan a Bruce Willis, el actor. Sí. En muchas películas de acción, en Duro de Matar, inclusive en esta película, ¿cómo se llama? La del niño que veía muerto. Sexto sentido. Sexto sentido. En efecto, sexto sentido. Bruce Willis, no sé si sabían, tiene en este momento una enfermedad muy grave. Es una enfermedad degenerativa que va a llegar al momento en que no va a ser ni siquiera capaz de hacer las actividades más básicas, más cotidianas, por su propio bienestar y su propia actividad física. Y por supuesto, no va a poder volver a actuar. Entonces Bruce Willis fue el primer actor que celebró un contrato francamente inquietante. Él lo que hizo fue vender su imagen para que pudiera ser reproducida y utilizada con sistemas de inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Hicieron un escaneo en 3D de la imagen de Bruce Willis y ya con sistemas de inteligencia artificial se puede utilizar la imagen de Bruce Willis para producir cualquier película. De nuevo, como el presentador, un actor que no descansa, que no se equivoca, que no se prende guiones, que no sale a vacaciones, a que no se paga, Que no necesita no necesita dobles, sino que todo. ¿Sí? Y lo vemos, y es Bruce Willis. Y no tenemos que esperar tantos años que termine tal rodaje, no, podemos producir 4, 20, 100 películas simultáneas con la misma imagen. Con la robótica también, porque tiene que... Por supuesto, o inclusive, como todo esto es computarizado, muchas veces ni siquiera se necesita que tengamos un soporte material, todo se hace por computador. Y ahí se... No se va a envejecer. No se envejece, lo queremos más joven, lo retocamos y ya está joven. 24 horas. Ah, o sea que ya vuelve la saga también de De sexto sentido. no, de Indiana Jones. De saber de que en la última película de Indiana Jones utilizaron inteligencia artificial para rejuvenecer a Harry. En la Universidad de Medellín va a ser el lanzamiento de la especialización en ciencia de datos e inteligencia artificial. Es que ese es un tema que está en boga, ¿cierto? Y necesita eso, estudio. Entonces les quiero llamar la atención porque esta historia, que en principio todos entendimos porque decíamos, pobrecito Bruce Willis, es que si no, no va a tener opciones de trabajo. Si él no vende su imagen, entonces ¿de qué va a vivir? ¿Con qué va a mercar? ¿Con qué va a comer? Derivó luego en la famosa huelga de Hollywood. ¿Recuerdan? Empezaron los guionistas, porque utilizando sistemas como ChatGPT, ya lo utilizaron, ChatGPT, un sistema de inteligencia artificial generativa, es muy simple, se pone el prompt, así se llama la instrucción, se llama prompt. Un guión sobre tal y tal cosa, y después de segundos sale todo bien. Eso es para que un guionista. Inclusive lo puedo retroalimentar. Un escritor de entonces ahí que los van a quedar los artistas. Ya vamos a ver. Entonces les quiero llamar la atención porque simplemente con esta indicación, de forma más rápida, de forma mucho más eficiente, se puede generar cualquier contenido creativo. Entonces muchos estudios, muchas productoras audiovisuales empezaron a utilizar sistemas de inteligencia artificial en reemplazo de los guionistas. Porque decían, lo hacen rápido, lo hacen mejor, y yo simplemente contrato a alguien que lo revise. Pues revisa algo que ya está, me sale mucho más barato, es mucho más rápido, es mucho más eficiente. Entonces, en este sentido, la gran dificultad es que como es una tecnología con la que tenemos pues también muchas disposiciones porque también tiene muchos beneficios, salieron a huelga diciendo, nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Y luego qué pasó? El sindicato de actores y actrices de Hollywood se unió a la huelga, porque dijeron a través de contratos, como el que hizo Bruce Willis hace unos meses, ya tampoco van a necesitar actores. Ya todo se va a poder hacer por inteligencia artificial. ¿Cómo terminó la huelga? Si vieron las noticias. Buscaron un mecanismo de solución intermedio
que coloquialmente llamaríamos un pañito de agua tibia. Porque llegaron a un acuerdo económico, les dijeron, veas, el problema es de plata, entonces solucionémoslo con plata. El problema es que no es solo de plata, hay muchas más cosas, pero bueno, si lo que hay superficialmente es plata, entonces hablamos de plata. En México hay una asociación, un sindicato de actores y actrices, que es muy receloso con el derecho al trabajo de sus asociados. ¿Y qué es lo que hacen en ese sindicato? Hay una regla en México. Las telenovelas que se graban en México, y sabemos que son muchas, tienen que ser protagonizadas por actores mexicanos. Si no utilizan actores mexicanos, le tienen que pagar al sindicato una compensación por la pérdida que tuvieron los actores y actrices mexicanos. Entonces así lo solucionan. Listo. No vamos entonces a contratar al guionista, no vamos a contratar al actor, pero entonces convéncelo. Si usted lo va a reemplazar por un sistema, úselo, tranquilo, pero pague por la pérdida que ellos tuvieron. ¿Pero eso soluciona el fondo del problema? No parece. Sigamos, por favor. Otro caso que nos tuvo simplemente inquietos a todos también el año pasado, es que eso está pasando ya. Un locutor, me encanta ellos cómo se definen a sí mismos, no es locutor, es artista de la voz. Es muy bonito. Un artista de la voz grave fue contratado por un canal de noticias que era anglosajón. Todas sus noticias estaban en inglés. Pero ellos querían llegar al público hispanohablante. Entonces lo contrataron a él para que hiciera el doblaje de esos videos, porque todos eran subidos en YouTube, de los videos donde estaban las noticias. Así que él, como artista de la voz, lo que hacía era traducir las noticias al español. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa con los seres humanos, no con los sistemas. Salió a vacaciones. Y cuando salió a vacaciones, le llegó la noticia de que el canal había subido un nuevo video. Y es de que raro, yo no sabía que estaba haciendo nada. Es decir, yo todo listo, todo ya se publicó, un nuevo video que quien lo hizo, quien lo dobló. Y cuando entró al canal a escucharlo, se dio cuenta que era un sistema que él decía, no era robótico, pero sí tenía unos parecidos muy sospechosos con mi propio voz. La manera como terminaba las palabras, la entonación, el acento. Lo reemplazaron por un sistema de inteligencia artificial. Aquí ustedes ven la publicación que hizo en Twitter, ahora X, como ven, pues estaba, por supuesto, buscadillo. Entonces llegó el día, me reemplazaron en un trabajo con voz generada por inteligencia artificial. Gracias a todos los actores y actrices que dan sus voces para eso, que eventualmente nos dejará obsoletos a todos. Y miren cómo concluye. Los artificialmente inteligentes son ustedes. Y este fue uno de los primeros casos que se conoció en redes sociales, pero siguieron otros más. Y no lo pueden mandar ellos. Te reemplazaron. Ese es el problema. Si en tu contrato no hay ninguna cláusula de permanencia, no hay ninguna cláusula especial, simplemente encontraron a alguien más. Y el problema es que sabemos que en las industrias creativas, infortunadamente, lo que impera es la informalidad. Y las condiciones laborales de este tipo de trabajadores no siempre son las mejores. Entonces, yo te contrato por traducción, pero eso no significa que solo voy a trabajar contigo. Si consigo a alguien más, contrato. Entonces, están muy desprotegidos en ese sentido. No, me refiero es porque están usando la imagen de uno. Claro, ahí vamos. O sea, yo no lo pienso como un reemplazo, yo estoy pensando como una suplantación. Y es muy distinto un reemplazo a una suplantación. Y ahí es donde vamos por la voz. La voz es parte de nuestra imagen. Es un dato personal. Y para poder utilizar un dato personal, tiene que tener nuestra autorización previa, expresa e informada. No es cualquier permiso. Tiene que cumplir esas tres condiciones. ¿Cuál es la dificultad? Se los voy a decir así. Es una suplantación disfrazada. Eso es la prueba, porque es que va a demandar a ver la prueba que presentar. Lo primero. Y lo segundo, es que no es exactamente mi voz. Es una voz parecida a la mía, pero no es exactamente mi voz. Previa, expresa ahí E informada. Decir, ¿para qué la van a usar? Entonces, miren que ahí es donde está la dificultad, porque muchas veces se disfraza la infracción.
O sea que el contrato debería incluir esto para uno, pues yo no voy a ser actriz. ¿Sabes? El contrato debería decir que para usar algo de su imagen tendría que tener una autorización previa, expresa e informada. Y eso no lo dice el contrato. Eso lo dice la ley. Pero eso dice. Entonces, el problema, ahí está. En el contrato de Bruce Willis, recuerden que yo les decía precisamente que fue lo que él dio, la voz y la imagen. En este caso, Alexander Grau no había cedido ni su imagen ni su voz, pero técnicamente no la usaron. Porque lo que hicieron fue usar esa voz, entre muchas otras, para entrenar el sistema. Entonces la voz no era exactamente la misma. pues que yo era un problema probatorio. Trampa. Entonces tiene que cumplir este requisito de autorización. Debe ser previa antes de eso. Sí. Debe ser expresa, decir expresamente, tácitamente, que yo autorizo el uso de mi imagen o mis datos personales, y debe ser informal. Formal. Me tiene que contar primero. Informada. Tiene que decirle para el dato, El fondo que le van a tomar a uno. para cualquier dato personal. Tiene que decirle qué van a hacer con esa información, cómo la van a utilizar, por cuánto tiempo, en qué medios, y si no hay suficiente información, no es una autorización más. Ya, gracias. Sí, de esto que comentan, no sé cómo se conecta con el tema de los activos digitales, ¿cierto? Es decir, el tema de los tokens no fungibles. Hay una cadena de bloques que te permite como garantizar que eso es único. Entonces, algo de eso que hay en el arte digital habrá que llevarlo también a esos contratos a través de seguros como la cadena de bloques que no te permitan duplicar lo que tú eres. No sé si en alguna manera los tokens digitales tienen que ver con todo ese tema del derecho. Puede ser un mecanismo de seguridad y un medio para alcanzar ese activo. Me explico. Ustedes jugaron alguna vez Monopolio, Imperio, Tío Rico, esos juegos de mesa, que uno tira al dado, mueve la fichita, llegó al hotel, ¿lo quieren comprar? Yo lo compro en el hotel, entonces ya para la casita. Y lo ponen, claro, ¿cierto? Les pregunto, esa casita, esa fichita, ¿es el hotel? No. No, es una ficha que representa el hotel. Eso es un token, un NFT. Es una ficha digital que representa algo más. Entonces, ¿qué pasa en el mercado del arte? Sobre todo en el mercado de arte digital, faltaba algo muy importante que es la escasez. ¿Por qué? Porque cualquiera podía acceder a la obra si están en entornos digitales. Yo entro a Google, entro a cualquier navegador y digo, obra tal, y me aparece. Entonces no es escasa. No es como la Mona Lisa, por ejemplo, la Gioconda, que ¿cuál es? La original, la verdadera, la que está allá en el Museo del Louvre en París. En el mercado de arte digital no hay escasez, no hay original. Es un archivo digital que puede ser reproducido y usado por cualquier persona. ¿Cómo se soluciona el problema de la escasez? Entre otras cosas, a través de los tokens no fungibles, de los NFT. Vea, ¿cuál es el original? El que tiene el NFT. En términos de juego de mesa, el que tiene la fichita. Entonces, lo más curioso es que en estos mercados de arte digital, lo que se empezó a vender ya no fue la obra en sí misma, sino la ficha. Si lo llevamos al mercado de arte tradicional, es algo parecido al certificado de autenticidad, que sabemos que a veces es más valioso el certificado que la misma obra. Entonces, el token no fungible fue una solución informática para poder transar un bien que en principio no era escaso, pero que a través de la ficha se podía identificar como único. Y el blockchain o la cadena de bloques, ¿en qué consiste? En una tecnología que es un sistema descentralizado. Pensémoslo así. Cuando nosotros vamos a un banco, el banco es un ente central que nos dice, esta persona en su cuenta tiene tanto dinero. Y si al banco un día se le ocurre que no creo tanto, sino que es menos, o que es más, ¿quién es? Pues no creo. ¿Quién es el que controla la información? ¿Cierto? El banco. Todo está centralizado en el banco. La cadena de bloques lo que dice es no, descentralicemos la información. ¿Cuánto hay en la cuenta? Que no lo maneje solo el banco, que lo manejen varias personas, que se llaman nodos. Y todos ellos van almacenando la información con criptografía de una forma segura en unos bloquecitos. Por eso se llaman así, bloques, cadena de bloques. Entonces, ¿cuánto hay en esta cuenta? Entonces, ¿de quién es la imagen de esta persona?
¿Quién es el dueño de este dato personal? Entre comillas. Eso lo vamos a almacenar en un bloque. Y la ventaja con ese bloque es que el principio es inalterable. ¿El principio por qué? Porque ya fallamos. Ya se han hackeado blockchain, ya se han hackeado cadenas de bloques porque han mostrado fallar. Pero en principio, ¿por qué es tan seguro? Porque si yo en mi cuenta tengo 10 pesos y luego salgo y digo, no tengo 10, tengo 10 millones. La información no va a depender de un solo ente al que yo voy y le entrego otras cositas por debajo contratativas poco ortodoxas, sino que toda la información está distribuida entre todos los nodos, que muchas veces yo ni siquiera sé quiénes son. Entonces, si yo digo 10 millones, todos los nodos dicen mentira, son 10. Pero ahora viene la cuántica que ahí se se va a termina casar. de alterar todo, porque ya utilizando principios de probabilidad y no solo de certeza, Ya no vale superpone el chip ahí. información y por eso también con cuántica se han logrado hackear estos sistemas. Entonces, para responder la pregunta. Entonces, para responder la pregunta, son tecnologías interesantes que en efecto pueden ayudar a comercializar digitalmente activos y también a asegurarlos. Pero que solucionen el problema per se y de fondo, no necesariamente. Porque la autorización, como hablábamos ahorita, tiene que tener esas características. Y en este tipo de tecnologías, ¿el contrato de qué depende? Del código. Y el código aguanta con todo. Entonces, muchas veces no son contratos, sino que son simplemente códigos hechos por el desarrollador. Sí, respondí. Me dicen perfecto. Pues que los programas se pueden hacer por uno, no lo sabía. Para el caso de escritura, quien quiera escribir un libro, una poesía, un cuento, etc., se trae información de muchos autores y se responde según el apartado que se quiera construir, de acuerdo a las instrucciones que se le den. Así es. Esa propiedad, en el momento que ya la tiene, ya la desarrolla, ¿de quién es? Ya vamos a ver, porque ese es el segundo reto. El segundo reto. Le prometo que ya vamos para allá. Terminemos este y ya seguimos con el siguiente. Esto. Terminemos este y les prometo que vamos a hablar de eso. Porque entonces, ¿de quién es eso? Si es que es de alguien, ya lo vamos a ver. ¿Listo? O de alguien. Les cuento este caso. En pantalla, ustedes están viendo un video que también se hizo viral en redes sociales de Emily Hanley. Emily Hanley era redactora de una empresa. Ella se encargaba de la redacción de contenidos. Un día cualquiera le dijeron, te vamos a reemplazar. Ya conseguimos un sistema de inteligencia artificial que redacta más fácil y más rápido que tú. Entonces, gracias por tus servicios de poder. Emily Hanley desesperada, porque sabemos cómo están las condiciones del mercado laboral en este momento a nivel mundial, no solamente en Colombia. Trató de buscar y de buscar y de buscar trabajo y no lo lograba. Y luego de 6 meses sin trabajo, encontró una oferta de trabajo también para una labor de redacción, pero que no especificaba muy bien cuáles eran las actividades concretas que iba a hacer. Ya desesperada, porque ya decía en el video, es que yo tengo que mercar, yo tengo que pagar cuentas, yo tengo obligaciones. Aceptó el trabajo. ¿Y saben qué fue lo más irónico? Que se dio cuenta que la estaban contratando, que era para que ya en otra compañía, ella entregara al sistema, que luego la iba a reemplazar. Pero eso es lo que siempre está pasando desde hace mucho tiempo. No es, Pero por la inteligencia. y de hecho es peor con la inteligencia artificial porque ya reemplazo más directo. Claro, y más rápido. Entonces aquí que hablamos desde el punto de vista contractual, no solamente no hay previsiones, sino que aquí ya sí, el contrato es expresamente para eso. Lo toma, bienvenida. Y ella dijo, y es terrible porque yo ya había perdido mi trabajo por un sistema de inteligencia artificial. Pero como dicen coloquialmente, la necesidad de me tocó aceptar el trabajo. Tuve que aceptarlo. Y estoy entrenando a que yo sé que me van a reemplazar. Entonces, miren las situaciones tan crudas a las que hemos llegado. Entonces, con estos casos, simplemente quiero llamar la atención en lo siguiente. Sigamos, por favor. ¿Ustedes recuerdan a este personaje? El farolero. Farolero. ¿Se acuerdan de los faroleros? Eran personajes importantísimos. Personajes esenciales en un pueblo. Todavía algunos pueblos, más por razones turísticas, los conservan. Pero el farolero era la persona en su momento encargada de subirse a la escalera, prender el farol cuando ya estaba pasando por la luz del día y, por supuesto, darle luz al pueblo. El farolero fue reemplazado por el energético. Entonces les pregunto yo, razonablemente,
podríamos decir nosotros que no entre la energía eléctrica, pobrecito farolero. No usemos energía eléctrica, porque es que ese farolero sin trabajo. Terreno se cree, pobrecito el farolero. ¿Ya? Miren que no parece así, no parece nada. Eso es lo que los economistas llaman la paradoja del desempleo. Perder un empleo no es una tragedia. ¿Por qué? El efecto. Entonces, no más celulares. Pobrecitos los operadores de teléfonos públicos. Todos estamos usando teléfonos públicos. Recuerden esa serie. ¿Cierto? Sin celular. Entonces, quiero llamar la atención porque los economistas dicen, no hay que conservar todos los empleos. Lo que hay que hacer es que cada empleo cuente. Entonces, no impida la energía eléctrica para que el farolero le conserve su trabajo. Capacite al farolero para que él sea el que se encargue del mantenimiento de la energía eléctrica. Y así no se trata de conservar trabajos, se trata de hacer que cuente cada trabajo. No podemos pretender sembrar plátanos en Nueva York porque pobrecitos los agricultores. ¿Cierto? Esa es la dinámica económica. Entonces, con la inteligencia artificial, lo que vemos aquí es precisamente eso. Es la paradoja del farolero. ¿Que hay muchos faroleros, como nos estabas compartiendo ahorita? Sí. Lo que tenemos que buscar desde regulación y políticas públicas, y ahorita cierro con eso y les cuento que vamos, es precisamente capacitar a los que están en riesgo de perder su trabajo para que puedan encontrar nuevos nichos y nuevas oportunidades en el mercado. Adelante. Una de las preocupaciones es que se haga, pero sea para algo bueno. Por decir, los casinos se van a papear porque ellos van a tener esa tecnología que es para conveniencia de ellos. Y todos los que van a llegar allá van a dar plática y tú que todo por esperar un cambio. Y ese es el problema porque, como lo conversábamos ahorita, recuerden que la tecnología en sí misma no es buena ni es mala, es el uso. Entonces, por eso los usos como el del casino, por ejemplo, como el de la salud, por ejemplo, como el del trabajo, por ejemplo, se empieza a regular dependiendo del riesgo que genera. Eso lo vamos a ver ahorita, cómo se ha dividido esa perspectiva de riesgos. Entonces, en conclusión, tenemos la ruta, pero estamos quedaditos en caminar. ¿Por qué? Porque, claro, las personas que mencionabas ahorita que tienen formación y que apoyan directamente el desarrollo de esta tecnología van a ser fundamentales. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Hay un trabajo que se generó a raíz de los sistemas de inteligencia artificial para el farolero, que consiste precisamente en una labor como la que les decía ahorita con la manzana. Los famosos moderadores de contenido. Los que le dicen al sistema, esto es una manzana, esto es una pera. Pero cuando el sistema ya lo aprenda, entonces ¿para qué lo hará? Y por eso decía, hay empleos que se han generado, pero que no tienen vocación de permanencia. Y la verdad, y no nos podemos tampoco mentir en ese sentido, esto en veces lo que puede terminar haciendo es creando brechas. Porque en países desarrollados saben desarrollar software, saben hablar inglés, pero en países como el nuestro, la pandemia inclusive hizo más amplia la brecha. Entonces, ¿hasta qué punto sí podemos contar en ese nuevo mercado? Esa es la dificultad. Pero hay una inquietud, pues estamos observando de todo lo que la inteligencia artificial nos hace y que nos preocupa. Pero yo veo con inquietud es que nadie menciona, no sé si en esta conferencia va a llegar, cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que nosotros podamos vivir mejor o podamos existir. Yo no lo veo en ninguna parte, o sea, siempre ponen como todas esas cosas que ya viene una tormenta, que yo no hay que ya perder puesto, pero la inteligencia artificial debe tener cosas para yo beneficiarme y para vivir mejor. Las que estábamos hablando, Amazon, el paralítico que camina, la persona del derrame que puede volver a hablar. Y vamos a terminar justamente con el... Pero en la vida normal, pero para casos pues específicos. Ahí vamos. Es simplemente por eso empecé por ahí, porque no se trata de solo traer la tormenta, sino que ponderemos y veamos que hay beneficios, ¿cierto? Es más, ustedes en sus celulares tienen sistemas de inteligencia artificial incorporada. Cuando ustedes escriben un correo electrónico y les sugiere la palabra que sí, cuando el correo electrónico clasifica y dice esto es correo no deseado, esto es spam, eso es inteligencia. Y vamos a ver que en actividades cotidianas, te lo voy a reservar hasta el final, que sí,
Entonces, le prometo que ya vamos, pero llegamos al final. Es que tú eres un chico muy avanzado. En efecto, pero para allá vamos. Tienes una inteligencia superior, no artificial. Entonces, quiero llamar la atención porque el reto que sigue, que es la pregunta pendiente, es la creación. Esto fue una imagen que circuló mucho en redes porque fue generada por un sistema de inteligencia artificial. El prompt, la instrucción fue un salmón nadando en un río. Y esto produjo. Salmón. El salmón ya encajado. Porcionado. Ese problema, No levanto y no quiero ir para acá al pasillo. en su base de datos, y de eso conversábamos ahorita, solo tenía filetes de salmón. No tenía el pez salmón. Entonces, por eso produjo esto. Esto generó una relativa tranquilidad, porque decían, si eso es lo que produce, tranquilos, estamos a salvo. Depende de la información. Y depende del avance de la tecnología también. Hagamos un ejercicio simple. ¿Cuál es un cupcake, una tortica, y cuál es un cupcake? Si se les va a poner más difícil, archiven los ojos, entrecérrenlos. Si a nosotros, humanos, así, de primerazo, nos cuesta identificar eso, ahora imagínense un sistema. Adelante. Pero es que uno entendería que la inteligencia artificial, de hecho, viene desde mucho tiempo. El trabajo pues, se ha reemplazado en muchas veces, pero sigue la dinámica y no parará y tendremos que seguir. Ahí, el ejemplo del salmón, pues es porque al software que estaba delante de uno no le dieron la instrucción que completa, lo que quería. Más información se le dé, más precisa es la información que está, ¿cierto? Y entonces, por las dos vías. Claro. Una, porque no le hicieron bien el prompt, no le dieron bien la instrucción. Y segundo, por falta de información. Si mi sistema solo tiene categorizado como salmón, filete, aunque yo le diga un pez salmón, cuando él busca salmón se lo encuentra filetes. Entonces miren que es por doble vía, cómo entrenamos el sistema y cómo le preguntamos al sistema. En diciembre salió un mensaje muy simpático. Este es el resultado de una petición que era Jesús María y el niño Jesús en un burrito. Este es un burrito mexicano, está el niñito. Se puede perfectamente lograr el sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces les llamo la atención porque este tipo de retos técnicos son los que decían, bueno, todavía tenemos cierta tranquilidad, continuemos por favor. Pero eso es favorable. Eso es favorable porque eso nos indica, nos indica hasta qué punto nos tenemos que preparar para hacer esa. Lo que pasa es que lo que plantea la inteligencia, lo que yo veo es como un reto para nosotros, no es tanto para él, lo que nosotros tenemos que cambiar, es una dinámica, que cambiar nuestra mentalidad de hacer las cosas, pues yo lo veo como algo muy positivo, pienso yo, porque como todo tiene sus bemoles, pero es como quien dice, esta es su profesión, mire desde qué punto la va a hacer, porque ya la inteligencia es esta parte. Pienso yo que es muy bueno porque a veces a uno, o yo no sé si a todo el mundo le pasa, dentro de su profesión le tocan cosas muy rutinarias que a lo mejor yo le dice esto lo podría hacer una inteligencia artificial o algo así, y yo dedicarme a hacer otras cosas más de buscar cosas por ejemplo, un sistema probatorio distinto, o sea, pienso yo que es muy positivo, creo que. Sí, y si se mira así, eso es lo que hay que incentivar con el uso de los sistemas, es una herramienta muy útil. Por ejemplo, lo digo desde mi área, el practicante de Derecho, el abogado junior, ¿cuál es una de las tareas recurrentes que tiene? Transcriba la audiencia. Que son audiencias de horas que ellos tienen que escuchar y transcribir. Y si es una audiencia larga, se pueden tomar semanas. Ya hay sistemas de inteligencia artificial a los cuales yo les subo el archivo de audio que en cuestión de segundos, a los 1 minutos, le pasan la transcripción. Bueno, para ese tipo de usos curiosos, ya más bien prácticamente pongámosle tareas más de fondo, más conceptuales, y les van a aprender mucho más. Sí, claro. Entonces, cuando yo fui a un examen médico hace mucho tiempo y vi que ella le hablaba y él iba a transcribir.
también se ha refinado aún más con inteligencia artificial. Pero salud. Mire que, por ejemplo, en los empleos nadie se ha replanteado cosas que hace mucho tiempo pasan. Las secretarias hace mucho tiempo están rebasadas. Porque empezaron a salir los chatbots, empezaron a salir una cantidad de cosas, los computadores que cada uno maneja, con ciertas cosas que controla, que no tiene que decirle a nadie, llame, no tiene que decir. Eso hace mucho tiempo que está. Lo que pasa es que ahora, como está tocando todos los empleos, ya nos estamos cuestionando, pero eso ha sido así. De hecho, hay que tener ese cuidado porque hubo una discusión, es decir, las discusiones son cíclicas. Y sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetir. Cuando aparecieron las calculadoras, hubo una gran protesta por parte de los profesores de matemáticas. Y decían, los niños se les va a olvidar sumar y restar. Tal vez el tiempo es la razón. Pero eso se decía, problema del uso de las calculadoras. Como hablábamos ahorita, depende del uso. Es importante que el niño aprenda a sumar y a restar. Claro, pero es que hay cálculos, como ahorita la ABCD, que no puede hacer mentalmente. Entonces, para eso es que se pueden utilizar esas herramientas. Es cómo se utiliza. Ese es el punto de la discusión. Ahora, el problema de estos sistemas es que, como lo hablábamos y lo veíamos en el caso del salmón, se alimentan de información. En la parte izquierda de la pantalla, ustedes están viendo una imagen que está alojada en un repositorio que se llama Getty Images. Es un repositorio de imágenes protegidas y pagas. Para poderlas utilizar hay que pedir permiso y pagar. Esa es la lógica de la propiedad intelectual y del derecho de autor. Hay una propiedad. Sobre esa creación se tienen derechos, hay un dueño, y ese dueño es el único que puede usar la creación y nadie más la puede usar sin su permiso. Un sistema de inteligencia artificial llamado Midjourney produjo esto. Si ustedes ven con atención la imagen, miren la pierna, miren las manos, miren los rostros. A los sistemas, hasta cierto nivel, les cuesta mucho hacer las extremidades del cuerpo. Una forma de saber si lo de Mancuso es cierto o no es cierto, mire con cuidado extremidades. Les cuestan mucho los pies, las manos, las orejas. Y miren aquí un buen ejemplo. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues no es una imagen comparable con esta, pero inclusive miren que la marca de agua, Getty Images, también está distorsionada. Entonces esto empezó a generar una primera discusión. Ellos están utilizando creaciones protegidas sin autorización previa y expresiva. Y eso es una infracción al derecho de autor. Inclusive, sigamos por favor con otro ejemplo del mismo sistema. Mírenlo acá, Getty Images. Miren la mano, miren el brazo, miren las piernas. Miren inclusive aquí la mano. Pero claramente aquí están utilizando contenidos protegidos ajenos. Entonces, ¿qué pasó? Getty Images demandó a la compañía que produjo este sistema, a Stability AI. Y esa demanda está en curso. Tenemos que estar muy atentos porque no sabemos qué va a pasar. La dificultad aquí también, como lo mencionabas ahorita, es probatorio. Porque ¿cómo se hizo realmente la infracción? Los desarrolladores de inteligencia artificial dicen, vea, si vamos a ser honestos, nadie sabe con exactitud cómo funciona ese sistema. Porque el ChatGPT hace lo que hace. Con la absoluta certeza nadie sabe. Porque este no es un sistema obediente, sino que produce cosas para las que no está explícitamente programado. Como cuando vamos a estudiar, el profesor sabe qué le enseñan a los estudiantes, qué información tuvieron, pero ¿qué van a hacer con eso? Nadie sabe con certeza. La inteligencia artificial es un estudiante. Entonces esto empezó a generar unas discusiones por el uso de contenidos protegidos. Pero esa relativa tranquilidad también se empezó a esfumar. Porque esto está pasando ya, hace relativamente poco, 3 académicos de una universidad inglesa llamada la Universidad de Plymouth sometieron a una revista académica un artículo muy interesante, chateando y haciendo trampa, asegurando la integridad académica en la era de ChatGPT, porque ChatGPT ya se usa para hacer trabajos, para hacer todo tipo de escritos. Entonces es un artículo muy interesante justamente sobre esa cuestión. El artículo fue aprobado por el editor, pasó a revisión de pares, los pares lo aceptaron, se publicó. Y justo cuando se publicó, los 3 autores dijeron, nosotros no escribimos ni una sola letra. Todo este artículo lo escribió ChatGPT. Esto fue un experimento que ellos hicieron
para mostrar que ya no estamos en el caso del salmón. Ve hasta dónde ha evolucionado la tecnología. Llega hasta puntos en que puede escribir como lo haría un investigador. Y pasemos, por favor. Teníamos problemas, pongamos el video con el salmón. OpenAI, la compañía que produce ChatGPT, lanzó Sora. Sora es un sistema de inteligencia artificial que produce videos a partir de prompts, de instrucciones cortas. Está muy mala la señal y por eso se está cortando. Si ustedes se acercan, es increíble cómo han logrado ya el nivel de detalle de estos videos. Cómo se ve el pelo de los mamuts. Miren la nieve, miren las montañas. Nada que ver con esa. Las orillitas. Nada que ver con esa idea, ¿cierto? Miren que está perfecto. Otra más, sigamos por favor, también producido por Sora. Ya, sigue por favor, en el sector de la animación. Pongamos el video. Un monstruo tierno. Miren lo que creó el sistema. Miren el pelo, miren los gestos, miren la vena. Y todo eso se produjo a partir de una instrucción. Y no solo eso, sigamos con un video más. Nuestra gran, digámoslo así, pongamos el video, nuestro gran problema, la figura humana. Miren el nivel. Reitero, se está cortando, pero si ustedes lo buscan con buena señal, lo van a ver sumamente bien. Miren el nivel de detalle de esta mujer. Y la instrucción fue simple, una mujer elegante caminando por una calle de Tokio. Si tuviéramos buena señal, verían que es una persona caminando como cualquier otra. Van a ver las perforaciones en las orejas, el labial, el cabello, con un nivel de detalle que ahí es donde todos se vuelven a preocupar. Entonces, ¿ya para qué Hollywood? Ya ni siquiera los actores y los guionistas, todo Hollywood. Con sistemas de inteligencia artificial, miren el detalle, los lunares, las manchas en la piel, miren inclusive las cejas, la colilla, la papilla, las arrugas, absolutamente todo. Y es generado por sistemas de inteligencia artificial. Entonces llamo la atención porque miren que en este punto, de forma mucho más rápida, de forma Y se ve de 30, así se ve de 40. Pero miren inclusive las manos. Y miren la diferencia con las manos que veíamos antes. Sigamos, por favor, para mostrarles el tiempo de Sora. Sigamos. Miren este real o inteligente. Van a respirar. Batallando en una taza de café. Y miren cómo se mueve el café. De hecho, lo pueden buscar en internet y van a ver cómo es de fluida la imagen. ¿Ok? Y esto se hace ya con inteligencia artificial. Entonces llamo la atención porque sí, el salmón nos tenía tranquilos. El problema es que ya pasamos del salmón hacia acá. Ya estamos llegando a unos niveles en que se pueden hacer creaciones, inclusive mejores que las que puede hacer un ser humano. Entonces, ante esto, encontramos también sistemas de inteligencia artificial muy comunes, como por ejemplo, Sofía. No sé si vieron a Sofía. Sofía es un androide que funciona con sistemas de inteligencia artificial. Estuvo aquí en Colombia, lo tuvimos en la ópera. Y Sofía, no sino que les dejo simplemente por curiosidad jurídica. Busquen Sofía en el país. Hay una entrevista que el diario El País español le hizo a Sofía, y es una entrevista francamente preocupante. ¿Por qué? Porque la que maneja la entrevista es Sofía. La periodista le pregunta y Sofía le hace otras preguntas y ella se queda como y le hace callar. Porque ya está literalmente, está llegando a un nivel de evolución increíble. Y llama la atención porque Sofía es ciudadana saudita. Arabia Saudita le reconoció ciudadanía. Entonces ya Sofía tiene derechos civiles y políticos como los tiene cualquier ciudadano saudita. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Votar. Sí, no, por favor. Entonces, dentro de este reto, porque no he terminado de responder, esa todavía la pregunta pendiente. Claro, se va a pagar. Empezaron a surgir casos como este. ¿Eso qué es? ¿A qué se les parece? Una pintura. Esto no es una obra de Rembrandt. Rembrandt nunca pintó eso. Y de hecho, esto no tiene una sola pincelada humana. Fue generado con inteligencia artificial. Un sistema llamado The Next Rembrandt o el nuevo Rembrandt fue entrenado con toda la obra de Rembrandt
para producir esto. Pero a la manera como lo decíamos ahorita, la inteligencia artificial es un estudiante. Si vamos a un taller de pintura, el profesor nos enseña a pintar como Rembrandt, nos enseña la técnica, nos muestra cuáles eran los trazados particulares. Y nos dice, ahora sí, pinte. Llamo la atención, porque bien o mal, no lo vamos a juzgar. Todos pintaríamos cosas distintas. Lo que pintó el sistema fue esto. Pero no es una copia, Rembrandt nunca pintó esto. Es un resultado estadístico de cómo pintaría Rembrandt. Entonces ahí sí tiene la inquietud pendiente. ¿Y eso de quién es? ¿Será que de autor? ¿Será que tenemos inteligencia artificial? Y esto se vendió por varios miles de millones. ¿Por qué? Porque fue impreso con una impresora 3D y quedó como un cuadro cualquiera. Absolutamente ninguno. Entonces, si nosotros vemos esto, ya ha empezado a llegar a estrados judiciales y también en estados administrativos estas cuestiones. Cristina Kashtanova es una mujer que en Estados Unidos solicitó el registro de un cómic, de una historieta. Aquí ustedes están viendo una partecita llamada Sorry of the Tongue, y ella lo que hizo fue un trámite administrativo cualquiera. Le solicito el registro de esta obra. ¿Qué hizo la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos? Como es una verificación formal, no de fondo. Revisó y dijo, ok, tenga su registro. Kashtanova empezó a publicar en redes sociales con bombos y platillos que esta era la primera obra generada por inteligencia artificial que era registrada por la Oficina de Derecho de Autor. Entonces, fue tal el escándalo que llegó a oídos de la oficina. Y la oficina le envió un requerimiento. Señora Kashtanova, usted hizo solicitud, jamás reveló que esto hubiese sido creado por un sistema de inteligencia artificial. Así que la requerimos para que nos diga con precisión cómo fue que se hizo esta historieta. Porque lo que pretende la oficina es cancelar el registro. Ahí se asustó. Entonces contrató un abogado. Y el abogado envió un memorial de varias páginas precisamente explicando el proceso. ¿Y cómo defendió a la señora? Pues como esperábamos que la defendiera. Pues sí, es un sistema, pero el sistema es apenas una herramienta. Ella fue la que le dio las instrucciones, ella fue la que eligió las imágenes, ella le puso los textos, ella organizó toda la comunicación. Y cuando llegó esa explicación, lo que dijo la oficina, y empezó a responder por fin, casi que no, pero allá vamos, lo que respondió la oficina fue: los sistemas de inteligencia artificial no son simplemente una herramienta. Porque es que así como en la clase de pintura con Rembrandt, si yo les digo, pinten, yo no sé exactamente qué va a salir. ¿Cuál fue la instrucción que le dieron al nuevo Rembrandt? Le dijeron, pinte un hombre de 30 a 35 años, con pelo facial, con ropa oscura, con collarín, con sombrero y mirando a la derecha. Esa fue la instrucción. Una cosa es la instrucción y otra cosa es lo que sale. Entonces, cuando el profesor nos decía, escriban un ensayo sobre tal tema, el ensayo es del profesor. No, es de nosotros. El profesor solamente nos dio la instrucción. Entonces, por eso la oficina dijo, usted le dio la instrucción, pero usted no hizo esas imágenes. Sí es claro que hizo los textos y la organización. Entonces se modifica el registro. Usted va a ser dueña, usted va a ser titular de los textos y de la compilación, pero no de las imágenes. Porque las imágenes, al ser creadas por un sistema que no es un ser humano, son libres. No se pueden proteger por derecho de autor, porque la ley nos dice que autor es la persona física, la persona natural, de carne y hueso como nosotros, que realiza la creación. En general, es una regla general, las imágenes creadas con inteligencia artificial Por ahora. por el momento no tienen derecho. Por ahora, según esta decisión de la Corte de Estados Unidos. Como el autor es la persona física, la persona natural, el individuo de la especie humana que realiza la creación intelectual, al no haber persona humana, no hay autor, y si no hay autor, no hay derecho de autor y tampoco propiedad intelectual. Bueno, y en la creación de textos, si hay una participación de mí, pues yo aporto y aporta también la inteligencia artificial de quién es. ¿Cómo se ha manejado? Si hay una co-creación, digámoslo así,
en donde además un ser humano hace aportes creativos, también realiza creaciones intelectuales. Lo que se está pidiendo por ahora, eso es lo que tenemos hasta hoy, es suyo, pero tiene que revelar expresamente que utilizó inteligencia artificial y hacerse responsable por el texto. Porque esto es importante. Les pongo el presente. ¿Se acuerdan todo el problema con Avianca el año pasado? Con los tiquetes, todo lo demás. Varias personas afectadas por Avianca contrataron a un bufete de abogados en Estados Unidos. Un bufete con abogados muy ocupados, muy activos. Entonces, justamente en el caso de Avianca, el abogado de la firma que estaba a cargo del proceso se dio cuenta que se le iba a vencer el término. Tenía hasta ese día para presentar un memorial y no lo había hecho. Entonces, le invento a amigo mío, ChatGPT. Hubo un memorial de tal y tal característica. ChatGPT lo generó. Él sobre el tiempo copió, pegó, imprimió, firmó y lo mandó. Perfecto. Cuando en el juzgado empezaron a revisar ese memorial, se llevaron la sorpresa de que ese memorial mencionó un montón de casos, un montón de sentencias judiciales que no existían. Ay, Dios mío, falsedad. No existían. Entonces requirieron al abogado y el abogado dijo, yo lo generé con un ChatGPT. Le tocó al abogado y a la firma, imagínense, pedir excusas públicas por esa mala utilización, pero no quedó en la historia. Los condenaron a una multa de $5,000 por esa falta disciplinaria. ¿Cómo no revisan? Entonces, con los textos vamos a hacer. Si usted es soporte creativo, usted es autor y escritural y es bueno, pero tiene que decir expresamente que utilizó la inteligencia artificial y hacerse responsable por lo que haga. ChatGPT se ha inventado leyes, se ha inventado casos, se ha inventado cosas que no existen. Pero también ahí ha pasado con esos textos, ha pasado eso en las clases de escritura, lo hemos visto, que en los concursos que hacen de cuentos y de esas cosas, la petición no se hace excluyendo la inteligencia y han ganado concursos solo con inteligencia artificial y fuera de eso es un reto del jurado, porque el jurado cómo va a saber si es verdad, hay que hacer muchas gracias. Pero entonces mire que no es solo al que lo va a hacer, sino al que lo está pidiendo. El usuario, el que lo está pidiendo. Y no solo con texto, inclusive con imágenes también se sabe esa situación. En un concurso de fotografía ganó el premio una fotografía que fue generada con inteligencia artificial y el fotógrafo dijo que no aceptó el premio, porque es que no le hice yo. Entonces, ¿ya? Pero hemos llegado hasta ese punto. Eso empieza a ser es una cuestión ética, que ya conversará con ustedes. ¿Cierto? Pero lo llamo la atención en ese sentido, es porque lo que se ha pedido es eso, no es analizar la herramienta, es usarla con responsabilidad. Antes de eso había otra pregunta, ¿cierto? Sí, Alan. Sí, es que yo pensaría que el texto, cuando se escribe el texto, el que lo está escribiendo hace uso de la herramienta artificial como para hacer un lineamiento, una estructura y demás. Pero aporta muchas cosas, lo que quiere mostrar en el texto. Y lo que quiere mostrar en el texto. Porque ahí deben venir de muchos autores. En la internet debe haber mucha información sobre cómo escribir un libro, y etcétera, etcétera. Y de allá es donde se debe alimentar el sistema para traer alguna información. Entonces ahí yo pensaría que no es tan usurpador de los derechos de autor, porque hay una intención muy fuerte, es lo que uno quiere mostrar en el cuento, por ejemplo, o en la poesía, o en lo que sea. Le voy a dar la respuesta típica del abogado. Pero depende de lo que usted haya hecho la persona. La primera portada de una revista de moda que utilizó una imagen generada por inteligencia artificial aquí, en nuestro país, usó una imagen para cuya realización, no les estoy diciendo mentiras, se demoraron 2 meses, iterando, utilizando un prompt que generaba un resultado, no, entonces cambiémoslo así, cambiémoslo así, hagamos ciertas ediciones, hubo claramente una participación humana. Pero digo depende, porque también hay que mirar si el prompt en sí mismo
si es suficientemente original y atribuido de autoría. Por ejemplo, ¿se acuerdan del último video de los barcos piratas? El prompt fue, se lo leo literalmente, un video fotorrealista de dos barcos piratas batallando el uno con el otro mientras navegan dentro de una casa de campo. Eso en sí mismo podrá ser original. Ahí es donde viene la discusión. Porque en derecho de autor muchas veces tenemos que hacer esa distinción clave. Una cosa es la obra y otra cosa es la idea. Si yo les digo a todos, saquen una hojita y dibujen una. Todos parten de la misma idea, una. Pero ¿qué es lo que se va a proteger? La expresión del árbol, el dibujo que ustedes hagan. Un árbol lo puede dibujar cualquiera. Entonces ahí es donde está el quid del asunto. Hay prompts que sí son originales y podrían ser, aunque muchos dicen que no. Otros dicen que claramente un prompt tan genérico no se podría proteger. Entonces por eso viene la respuesta del abogado. Depende de la intervención, como conversábamos ahorita, que haya hecho ese. Y esa información, ese prompt queda en la web. Además, y y la retroalimentación. persona que pida ese mismo trabajo le va a dar las mismas condiciones, porque eso ya está ahí. Y sobre todo porque se empieza a retroalimentar. Es decir, Beatriz, por ejemplo, que seguramente van a tener más adelante conversando con ChatGPT, y le dijo, ¿y dónde está regulado este tema ético? Y ChatGPT le dijo, en el código de ética. Entonces le digo, eso no existe. Ay, qué pena, no sabía. Ya no voy a volver a hablar de ese código. Entonces se va retroalimentando. Pero también inventen. Y no lo digamos. Si algo se alimenta con basura, ¿qué va a salir? Va a ser basura. Y con lo que se están alimentando estos sistemas es con toda la información que hay en el. Y hay muchísima basura. Por ejemplo, en una tesis que se haya realizado de esa forma, ya existe la posibilidad que quien la evalúe se dé cuenta que intervino la inteligencia artificial. Con absoluta certeza no. Hay software para la detección de plagio, lo llaman así. E inclusive profesores que me han contado usan un método más tradicional. Uno como profesor mundial, uno dice, es bueno. O sea, si un profesor sabe qué hace, le pregunta a ChatGPT, entonces yo digo esto. Y ChatGPT le dice, precisamente esa era la pregunta cuando docentes y parte ya me la contestaste, porque cuando tú dijiste que el abogado había hecho el memorial y que lo había hecho y no lo había revisado la ley, y eso tenía leyes que no existían, que no tienen, entonces te iba a preguntar de dónde sale la información falsa, pero entonces ya basura más basura, retroalimentando basura para no reproducir basura. La otra le dio, no le dio. Ajá, así es. Sigamos, por favor. Otro caso también en Estados Unidos llegó inclusive a estrados judiciales. Esto fue fruto de un proyecto que se llama el Inventor Artificial. Pueden buscar el sitio web, es bien interesante, el Artificial Inventor. Desarrollaron un sistema de inteligencia artificial a través de un desarrollador, un personaje importantísimo en esa área del saber, que es el profesor Steven Tyler. Y Steven Tyler creó lo que él llamó la máquina creativa. Y lo que hizo fue enseñarle a pintar. ¿Por qué hablo yo de enseñar? Porque así se llama la técnica, aprendizaje de máquina, machine learning, ¿cierto? Entonces la máquina aprende, se le enseña para que pueda aprender. Y generó esto, la entrada para eso. Solicitaron ante la Oficina de Derecho de Autor el registro, como se hizo en el caso de la historieta, le dijeron que no, pero como aquí sí tenían una financiación interesante en este proyecto, entonces le mandaron. ¿Qué dijeron los jueces? Los jueces, aunque pasó por distintas instancias, concluyeron que no se podía. Que no se podía ni registrar ni proteger, por lo que hablábamos ahorita, es que no hay autor. El sistema de propiedad intelectual está concebido bajo la base de que es un ser humano el que crea. Y si no hay ser humano, entonces, ¿cómo vamos a proteger algo que no tiene ese carácter intrínseco? Pero uno de los jueces abrió una ventanita, que luego la cerró, pero la abrió. Dijo, va a llegar un momento, no ha llegado todavía, en que estos sistemas produzcan de tal forma que el legislador va a tener que repensar el asunto y decidir si les va a dar o no propiedad intelectual. Por ahora, no. Y sobre todo porque esta definición de autor que les comparto, que es un ser humano, es una definición de hace siglos. Y
en siglos han pasado muchas cosas. Por allá en 1886, con uno de los tratados más importantes de derecho de autor, nadie estaba pensando en inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces lo que se dice es, el derecho de la realidad evoluciona, el derecho debería evolucionar también. Porque no solamente el derecho de autor, inclusive también en patentes, dentro de este mismo proyecto. Este profesor, el doctor Thaler, desarrolló también un sistema que utilizó geometría fractal para desarrollar un recipiente de alimentos. E hicieron la prueba, pusieron al mundo a prueba. Radicaron la solicitud de patente diciendo que el solicitante era Thaler, pero el inventor era Gauss. Aquí está la acrónimo, así se llama la máquina. La invención fue autónomamente generada por una inteligencia artificial. Y lo declararon así, expresamente en la solicitud de patentes. Resultado. Sudáfrica concedió la patente. Desde lo reconocieron como bombos y platillos. Primer invento creado por inteligencia artificial despatentado. Pero lo que pasa es que Sudáfrica no hace análisis de fondo. Simplemente de forma. Aportó todos los documentos, listo, perfecto, tenga su patente. Si hay algún problema, demanda. Entonces, por eso no fue pues una concesión de fondo. En Europa, en Estados Unidos, les negaron la patente. Porque es que no hay inventor humano. Pero en Australia, una juez la concedió. Y decía, si nosotros los seres humanos creamos y somos creados, ¿por qué lo que nosotros creamos no podría también creer? Y además inventor, creador, es un sustantivo de agente, pero la ley nunca dice expresamente humano. En Australia, por lo menos. Entonces ella dijo, esto sí voy a patentar y le voy a patentar. En segunda instancia, revocaron la decisión. Entonces la respuesta final fue que no. Pero de nuevo, son fuertecitas ventanillas que me abierto, pero se vuelven a cerrar. Y ahí va la discusión. Ahora se respondí por fin esa pregunta que teníamos pendiente respecto de la creación. Tercer reto, desinformación. ¿Será que sí fue Locus? ¿Será que esa noticia que nos llegó por WhatsApp sí es verdad? La chaqueta tipo Valenciaga del Papa. Ay, no. El arresto de Donald Trump. En Estados Unidos se hicieron audiencias con actores importantes del ecosistema de inteligencia artificial. Y Samuel Altman, el CEO, el gerente de OpenAI, que produce ChatGPT, decía que él lo que más tenía era la capacidad que desarrollaban de forma creciente estos sistemas para manipular y para engañar. Y decía, si esta tecnología sale mal, va a salir muy mal. Y por eso ya han empezado a comparar la inteligencia artificial inclusive con la bomba atómica. La tienen en las manos y les va a explotar. Sobre todo por la falta de regulación, como ya lo vamos a ver. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que hacer curaduría de la información. No se puede saber con absoluta certeza qué es real y qué no. Miren, por ejemplo, acá. ¿Ven la mano del Papa? Miren que aquí todavía hay problemas. Lo mismo esta mano, lo mismo acá, lo mismo esta mano. Entonces, son sistemas que les cuesta. Pero ya con Sora, como vimos ahorita con los mamuts, ya la situación no es la misma. A ustedes los puede llamar su hijo, su expareja. Ustedes lo ven, lo odian y lo desean. Bastan 3 segundos de nuestra voz para producir cualquier conversación con nuestra voz. No se puede mandar. No mandan mensajes de voz. Voy a dar a los dos y a callar a los que hablan. Entonces, miren cuál es el problema. Voz e imágenes. El problema no es que yo ya no mando mensajes de voz, nuestra voz ya está. Y solo la existencia del dato es la que nos hace vulnerables. Lo importante es cómo gestionar esa información y cómo proteger esos usos para que no haya estafas y todas estas conductas ilícitas. Entonces, este es un reto latente, la desinformación. Pero inclusive también, y con este reto ya vamos cerrando, la discriminación y los sesgos. Hay un documental que se lo recomiendo para el fin de semana. Está en Netflix. ¿Cómo? Prejuicio cifrado. Prejuicio cifrado. 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 Ustedes en pantalla están viendo una estudiante del MIT, que sabemos pues es una de las universidades top del mundo.
Ella tomó un curso de desarrollo de software creativo y les pusieron una tarea en el curso para desarrollar un software con inteligencia artificial para una determinada finalidad. Ella creó lo que llamó un espejo aspiracional. Pues era un espejo que tenía incorporado un sistema de inteligencia artificial y cuando ella se reflejaba en el espejo, aparecía la imagen de personas que le inspiraran. Serena Williams, la tenista, un león, entonces hacía así, que me mire y me inspire, que sea aspiracional. Desarrolló el software, lo, digamos así, introdujo en este espejo, pero cuando empezó a probarlo, no le reconocía la cara. Entonces ya ajustaba iluminación, ajustaba las cámaras, nada, no la reconocía. Se le ocurrió ponerse esa máscara blanca. Y cuando se la puso, inmediatamente la reconoció. Racista todo. No, pero que sea. Se quitaba la máscara, no se reconocía el rostro. Se ponía la máscara, se reconocía. Es cara. Pero, y ojo con eso. Google Fotos, que taguea las fotos, les pone etiquetas. Hace unos años, a esta fotografía la etiquetó como gorilas. Y seguimos. Un sistema más que utiliza imágenes que luego las convierte en anime. Miren lo que hizo. A este niño le cambió totalmente el test, el color de su piel. Este lo convirtió en un gorila. Ay, no. A esta familia, a las dos niñas, simplemente las eliminó. Entonces el software es racista. Ojo, habíamos dicho que la tecnología en sí misma ni es buena ni es mala. No es que sea racista, es cómo está programada. Microsoft desarrolló un sistema de inteligencia artificial que llamó TAI. Y TAI llegó virgen al mundo. Y lo que hicieron fue ponerlo en Twitter. Entrénese con Twitter, entrénese con los mensajes de Twitter. Imagínense que hay Twitter. Pocas horas después, empezó a publicar publicaciones antisemitas, racistas, sexistas y antifeministas. Hitler tenía razón, odio a los judíos. Odio a las malditas feministas. Todas deberían morir y quemar en el infierno. Y nadie la entrenó para eso. No dura un día. Microsoft la tuvo que desconectar. Porque era tal la basura que circulaba en esa red social que lo que empezó a producir este sistema fue eso. Es muy complicado. Es sumamente complicado. Entonces miren que ese sesgo y esa discriminación, sigamos por favor, es bien complejo en este caso. Porque los sistemas inclusive se están utilizando ya para detenciones policiales. Si ustedes van a Londres y caminan por una calle londinense, hay cámaras de seguridad que están permanentemente rastreando a las personas, diciendo, ese tiene antecedentes, capturen. Y se han encontrado errores. Pero, porque hacen match con personas que están registradas en reportes judiciales y saben muchas veces qué pasa. Simplemente tienen un tono de piel parecido. Curiosamente son los negros, curiosamente somos los latinos, no el blanco, no el azul. ¿Cierto? Tienen un sesgo. Inclusive este fue un caso bien complejo porque crearon un sistema para determinar la posibilidad de reincidencia de personas privadas de la libertad. Este señor que ustedes ven aquí es una persona que ya tenía además varios antecedentes cuando se hizo el estudio y que había sido condenado a prisión por robo armado, a mano armada. Esta mujer era la primera vez que estaba en prisión y fue condenada a prisión por un robo menor. Ella y una amiga estaban pasando por una calle, vieron una bicicleta que una niñita había dejado ahí tirada, la metieron y se la llevaron. Pero como era la niñita, era un hurto y para casa. Lo pasaron por el sistema. ¿Cuál es el riesgo, la peligrosidad de estas personas? Este tenía un bajo riesgo, fue calificado con un número 3, un nivel 3. Mientras que ella era un alto riesgo y fue calificada en un nivel 8. 8 años después, ella ya estaba fuera de prisión, había resocializado y estaba trabajando como una mujer de bien. Este señor, de bajo riesgo, está otra vez en prisión, por un hurto todavía más tarde. Sesgo. Y esto se está utilizando. Los hombres son más. Ay, caridad, como inteligencia artificial femenina. Esos sesgos que
nosotros muchas veces tenemos de forma inconsciente. Hagamos el ejercicio. Con sinceridad. Si yo les digo enfermería, ¿en qué piensan? Mujer. Bueno, enfermeros hombres. Y bastantes ya. Pero miren que es un sesgo que tenemos roles. Entonces la manera como entrenamos y alimentamos el sistema reproduce también ese sistema. Entonces, ahí es donde está el problema, cómo curar la información y cómo programar al sistema. Este es un dilema ético y con esto vamos terminando, que ya en un momento también conversarán con Beatriz, porque vamos a terminar como empezamos. ¿Se acuerdan del vehículo autónomo? El que mató a Hertzberg. Hay un dilema ético que es muy común en filosofía, y es decir, si una persona lo utilizan inclusive con un tren, si un tren o un vehículo cualquiera se queda sin frenos y tiene dos opciones, o matar a la persona que está al frente, o matar a las personas que van en ese vehículo, chocarse y matar a los que están dentro del vehículo, ¿a qué matan? Entonces hacen variaciones. Si van uno y uno, ok. Si son muchos los que están cruzando, entonces ¿a quién? La respuesta utilitarista ha sido, pues no el que va adentro, porque es mejor uno que muchos. Pero empiezan a variar. Y si el que va en el carro es su mamá, o si el que va en el carro es usted, o su familia, en efecto. Entonces aquí empiezan variaciones, porque es que esto no lo podemos dejar de lo que nos parezca. Yo tengo que entrenar al sistema e indicarle que debe hacer. ¿A quién mata? ¿Y ustedes se notarían tranquilos a un vehículo autónomo que esté programado para matarlos ustedes en este tipo de cosas? Ay, no. Qué miedo. Pero también como dejamos en la calle un vehículo programado para matar a los peatones que estén pasando. Y uno podría adaptar las cosas, es decir, por ejemplo, uno compra un carro y uno le puede cambiar código al carro, ¿cierto? Entonces, uno, por ejemplo, decir, vea, inteligencia artificial, yo sé que usted conduce muy bien, pero es que a mí no me gusta pasar de 50 kilómetros por hora. Sí, usted puede condicionar el sistema. La pregunta no es de cuando, o sea, yo puedo condicionar algo que ya está estructurado de una manera para mis propias condiciones. Se puede hacer, pero ahí es donde viene el problema, que también es un problema de sesgo. ¿Quién tiene esa capacidad? Es decir, cuando nosotros pedimos un crédito, hay muchos bancos que están utilizando sistemas de inteligencia artificial para determinar si se le da o se le da crédito a la persona. Curiosamente, a latinos, a afrodescendientes, es difícil que les aprueben. Pero ¿qué pasa? Entonces no me lo quisieron aprobar. Voy a ir a mi casa y voy a controvertir la decisión con mi sistema de inteligencia artificial. Miren que hay un desequilibrio grandísimo. Porque es que estos sistemas son sumamente costosos, sumamente complejos, las personas no suelen tener un sistema en la mano. Entonces, si tienes la capacidad económica y la capacidad de cómputo, lo puedes hacer. Pero normalmente aquí, ¿quiénes son los que programan los sistemas? Nosotros, no los usuarios. Hay un paréntesis con todo esto ahí. En que tú miras esos proyectos que se están viendo, el Blueplan, ¿cómo lo podemos tomar nosotros? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Pero, ¿cómo así que cómo lo logran? El Blueplan que lo proyectan como en el aire y se ve como las figuras, los rostros, como si fueran como si fueran ángeles. Como tipo hologramas, por ejemplo. Exactamente. Lo que pasa es que son tecnologías que se desarrollan, pero tienen la protección tradicional de derecho de autor, de derecho de imagen, es decir, aplicarían, si se están utilizando imágenes o contenidos ajenos, las previsiones y las exigencias de autorizaciones previas, expresas e informadas. Esa sería pues como la luz. Lo que pasa es que los sistemas de inteligencia artificial, como hablábamos, muchas veces pueden hacer un collage muy complejo y no es fácil de detectar para hacer lo mismo. Exactamente. Si no es verdad, que lo la desinformación. La mandan por videos y todo eso. Así es. Bueno, entonces es muy interesante, pero yo quisiera, en tu experiencia, que nos digas algo. ¿Cuál sería el programa mejor? Porque tú hablas de Sora, está Gemini Azul, y bueno, son cosas que uno puede preguntar. ¿Y qué nos podría recomendar como esto mismo que acá haces ahora, que comentan los casos, como al revés, como tratar de hacer estas 2 horas, haciendo una cosa corta, enseñarnos a manejar estos cosas, porque no, sí, porque esto está ya nos tocó, ya no podemos eliminarlos, tenemos familia, estudiamos, o puede que no estudiemos,
pero tenemos hijos que estudian. Entonces, hombre, sería muy bueno aquí en la ciudad que bueno, si nos puede dar unas clases que no hagan mucho, que uno pueda asistir una semana o asistir 4 horas y que salga uno a utilizar estas herramientas, porque me preocupa, pues yo me siento muy mal en eso, a pesar de que tanto estudiar, pero lo que veo es que son muchos casos que le gustan a uno útiles o no útiles, o que lo perjudican o no, pero yo quisiera saber esas herramientas cómo las utilizo. Hay muchas herramientas a disposición. Infortunadamente, como en todo, también hay mucha basura. No todas las herramientas son iguales. Hay unas que todavía a día de hoy siguen produciendo salmones, ¿cierto? Hay otras como Sora, que son mucho más sofisticadas, que se pueden producir mejores resultados. Yo ya estoy abusando del tiempo de usted. Y lo que José me había dicho que hasta las 12 podía S-O-R. Entonces quiero llamar la atención porque así como con la música hay mucha, pero que verdaderamente sea música, y sobre todo ciertos géneros que escuchan ahora los jóvenes, así que entonces es música, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí. Hay que tener ese cuidado para poder determinar exactamente cuál es una buena herramienta y cuál no. ¿Cuál es la más utilizada? Sobre todo a nivel de textos. ChatGPT. Y ChatGPT tiene una ventaja, y es que está siendo cada vez más enseñable. ¿Por qué democratizar ChatGPT? Pero es hacia atrás. ¿Cómo? Es hacia atrás, la historia hacia atrás, no hacia adelante. Porque Gemini no, porque Mónica no. ChatGPT 4 sí tiene la historia actualizada. Si ustedes hablan con ChatGPT pagada, la que paga uno. Exacto. ChatGPT 3, que es la versión gratuita, está actualizado. Y si ustedes le preguntan, la reina de la Tierra es la reina Isabel. ¿Listo? No usan para ChatGPT. ChatGPT 4 sí está actualizado, pero es una versión paga. Ese es un software que es muy potente, precisamente porque ¿quién está entrenando? El mundo entero. Porque todos estamos utilizando ChatGPT. Mientras que hay sistemas que apenas están en fase de desarrollo. Por ejemplo, Gemini, que era de Spark, o Copilot, que es el de Microsoft. Son sistemas que cada vez son mejores, pero no tienen la misma inversión y el mismo nivel de desarrollo de otros sistemas. Yo te sugeriría, pues por tiempo no podemos ahora pues ponernos a hacer el ejercicio práctico, pero hay en YouTube muchos tutoriales de cómo se utilizan las herramientas. Y ustedes simplemente, por ejemplo, entran a ChatGPT y en ChatGPT ustedes pueden crear una cuenta con correo electrónico, con datos de identificación y de ubicación, y ya les permite entrar a un chat. Es como un chat como el de WhatsApp, por ejemplo. Y ustedes ya conversan, hacen preguntas y ya no les preguntan. Sí, pero, y es como si usted estuviera conversando con una persona, ¿cómo está? Exactamente. Toda la vida de un todo. Eso necesita guía, por eso los chatbots y todo, porque uno, yo tengo eso, yo pago ahí una cosa mensual, pero en realidad yo veo que no lo hizo bien. O sea, pues... Eso también es un estudio que es emergente y no hay nadie realmente experto y es entrenarse en elaboración de prompts. Pero eso hay vuelta. ¿Por qué? Porque depende también de lo que se quiera y depende también de la seguridad. No todos los sistemas responden con los mismos prompts, con las mismas instrucciones. Yo me sugeriría, si quieren utilizar sistemas de inteligencia artificial, sería bueno que buscaran sistemas que tienen gran difusión, porque están mucho más perfeccionados. En generación de texto, indudablemente, ChatGPT, Copilot o Gemini también son buenos, pero son grandes, Microsoft, Google y también OpenAI. En generación de contenidos, de imágenes, uno de los más fuertes es Midjourney, ese también es muy importante. Sora todavía no está disponible. Sora está en una versión experimental. Y solo ciertas personas pueden utilizarlo a manera de prueba. Lo que pasa es que ya le han compartido al mundo algunos resultados y por eso todos estamos esperando que ya lo lancen al público. Pero muchos sistemas, entre más avanzados, ya empiezan a tener esquemas de pago. Sería valioso que la asociación pudiera programar una capacitación ya la parte práctica. Pero ¿tú cuáles usas? Porque, por ejemplo, yo lo que veo, cuando uno entra en internet, hay un montón de gente que lo pregunta. Exactamente. Pues sí, que estén... Lo que pasa es que el requerimiento a propósito es que no utilizas. No, yo estoy terminando ya. Estamos usando el tiempo allá. Pero se puede. Es para que sepas esa inquietud, que da la inquietud, es interesante. Sería interesantísimo para mirar qué se puede hacer.
¿cierto? Como nuestro propósito son los retos jurídicos, por eso mi interés era mostrarles la discusión y ya con esta diapositiva contarles en qué vamos. Pero entonces, recapitulando, yo entendí que los retos que mencionaste fue la pérdida del empleo, fue la propiedad intelectual, el tema y la desinformación, y que lleva a discriminación. Sabemos una cosa, desinformación es una y el otro reto son los sesgos. Los sesgos que llevan a discriminación. Y el mal uso que se da. Además, eso es genérico para todos, en el derecho. Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta del derecho hasta ahora? En el mundo solo tenemos una ley de inteligencia artificial, no hay más, solo hay una. Y es la ley de la Unión Europea. Es decir, no aplica a Colombia. Claro. En la Unión Europea lo que hicieron fue categorizar los riesgos. Entonces, a manera de pirámide, ubicaron en la cúspide los riesgos que ellos consideran inaceptables. Los sistemas que permitan hacer perfilamiento social, como el que les mostraba, en el caso pues, de los 2 reclusos. Los que permitan manipular, los que permitan ya, digámoslo así, afectar derechos sustanciales de las personas, son riesgos inaceptables que implican que el sistema está prohibido. No se puede utilizar. Porque estos sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, de perfilamiento social, muy comunes en países como la China, en el contexto de la Unión Europea, no se pueden admitir. En el segundo nivel están los riesgos altos. Por ejemplo, cuando estamos en un proceso de selección en un trabajo, que normalmente también ahí incurren los sesgos. Si yo les digo, y no nos digamos mentiras, gerente, ¿en quién pensamos? Hombres. Hombres. Entonces, Amazon, también a las malas no entendió. Inició un proceso de selección de un cargo directivo y el sistema de entrada descartó a todas las mujeres. Entonces, cuando hay este tipo de usos, por ejemplo, para juicios, pues para procesos judiciales o inclusive para procesos de selección, hay un riesgo alto y lo que hace la ley de inteligencia artificial es reforzar las obligaciones de transparencia, de trazabilidad y de control humano. En un tercer nivel están los riesgos limitados. Por ejemplo, los chatbots de los que hablabas ahorita. Por ejemplo, sistemas de reconocimiento de emociones. Esto es muy común cuando estamos, por ejemplo, en call centers, ¿cierto? Recuerden, las personas pues, están llamando a los usuarios todo el día. Entonces, los sistemas se entrenan para identificar su emoción. Entonces, sienten que la persona está brava, entonces hay una noticia, cálmate, que estás buscando. Sienten que la persona está muy cansada, aparece una tacita de café, haz una pausa y tomas un café. ¿Cierto? Entonces, son riesgos limitados. ¿Y qué tienen estos riesgos? También algunas, digamos, las obligaciones un poco reforzadas, no tan altas como en el alto riesgo, precisamente para tener una transparencia y un manejo adecuado. Y en la base de la pirámide están los sistemas que implican un riesgo mínimo. Por ejemplo, como comentábamos ahorita, el sistema que clasifica nuestros correos electrónicos en spam, correo no deseado, ¿cierto? Como tienen un riesgo mínimo, no tienen obligaciones especiales, sino las obligaciones genéricas de cualquier otra disciplina. ¿Cómo estamos en Colombia? En el año 2021, el gobierno anterior profirió el marco ético de la inteligencia artificial. No es una ley, no es vinculante, no es obligatorio. Es una declaración de principios. Es importante que tengan en cuenta la transparencia, el control humano, la no discriminación, pero no es ley. En este momento hay en curso varios proyectos de ley. Hay uno en particular que se presentó en el año 2020. Se archivó, se volvió a presentar en 2022, tanto en Cámara como en Senado. También se archivó, entonces, tal vez la cuarta está vencida, lo volvieron a presentar, sin corregirle siquiera los errores de ortografía. Está exactamente igual a como era en 2020. Y en inteligencia artificial de 2020 a 2024 han pasado muchas cosas. Entonces son regulaciones que a veces pueden ir siendo obsoletas. Hay otro proyecto de ley que está inspirado en la ley europea. Entonces tiene clasificación de riesgos también. Y los otros ya son proyectos para temas muy puntuales. El deber de información, cómo se armoniza con el trabajo, el código electoral, la utilización por la registraduría y demás. Pero son temas muy puntuales. ¿Eso qué quiere decir? Todos estos retos, de los que hemos conversado hasta ahora, en el día de hoy, por ahora siguen sin regulación. Y fue por eso que los desarrolladores de inteligencia artificial el año pasado, los más importantes en el mundo,
firmaron una carta diciendo, paremos, estamos desarrollando una bomba atómica. Si nosotros no esperamos a que haya políticas públicas y regulaciones claras, esto se nos va a salir de las manos. Y por eso pidieron una pausa de al menos 6 meses en desarrollos de inteligencia artificial. Paremos, dejemos que se pongan al día en materia jurídica. Si no, no vamos a poder controlar después lo que estamos haciendo. Entonces, ¿en qué vamos? Ahí vamos haciendo la tarea. El problema, y no nos digamos mentiras, es que recuerden que el Congreso tiene la tarea de discutir reformas sociales. ¿Y será que van a dejar de discutir una reforma social por los proyectos de ley de inteligencia artificial? Pero ¿cómo están decidiendo que puede ser cada? Se puede como deciden cualquier. Judicial todavía no tenemos casos en las altas cortes. Pero en materia administrativa, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, para el reto del que hablábamos ahora, la propiedad intelectual, tomó la misma decisión que se tomó en Estados Unidos. Se presentaron a registro 2 obras generadas por inteligencia artificial y dijeron, ni es obra, ni hay autor, ni hay derecho de autor. Fundamento de la ley. Y para cerrar, por esto termino, tenemos que tener presente que nosotros somos los que alimentamos el sistema. Nosotros todo el tiempo con nuestros celulares estamos dando información. ¿Cuántos me gusta, cuántos likes dan ustedes al día en redes sociales? Desde el escándalo de Cambridge Analytica, que fue el que, entre otras cosas, le dio el triunfo al presidente Trump, se comprobó que con solo 10 me gusta, el sistema puede conocernos mejor que nuestros compañeros de trabajo. Con 150 me gusta, nos conoce más que nuestros padres. Y con 300 me gusta, nos puede perfilar mejor que nuestra pareja. Entonces, cuando damos me gusta, cuando interactuamos estamos dando información, nos está perfilando. ¿Qué es lo importante? Y con esto termino. Tenemos que ser responsables con el uso de esa información. Más allá de la operatividad del sistema, porque es que no hay que usar inteligencia artificial para que nuestros datos los use la inteligencia artificial, tenemos que cuidar esa información. Porque los retos que tenemos son muchos. Y la regulación apenas está. Hasta aquí. Buenísimo. Gracias. Muy buena. Muchas gracias. Gracias.